Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, el lugar donde desentrañamos las historias que nos fascinan. Hoy, chicos y chicas, tenemos una aventura de proporciones épicas entre manos, una que mezcla leyendas del cine con el carisma de una estrella actual. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Sandokan, el tigre de Malasia, y a descubrir un secreto que lo une de forma inesperada con el popular actor Can Yaman. Sí, han oído bien, Can Yaman. Vamos a desgranar los hilos que conectan a estos dos iconos, uno de la fantasía de capa y espada, y otro del Star System moderno. ¿Están preparados para desvelar este misterioso socio? Si la respuesta es un rotundo sí, no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Piensen por un momento en Sandokan. Ese pirata indomable, líder de los tigres de Monpracem, luchando contra la tiranía británica en las exóticas selvas del Borneo. Un personaje que ha capturado la imaginación de generaciones gracias a las novelas de Emilio Salgari y sobre todo, a la icónica interpretación de Kabir Bedi en los años 70. Sandokan es sinónimo de valentía, rebeldía y un espíritu libre que desafía cualquier autoridad. Es un héroe romántico, un justiciero de los mares con una melena salvaje y una mirada que lo dice todo. La figura de Sandokan trasciende la pantalla y la tinta, se ha convertido en un mito, en un símbolo de lucha por la libertad y la justicia en un mundo desigual. Recordemos la ambientación, esas islas exuberantes, los barcos piratas surcando mares embravecidos, los enfrentamientos cuerpo a cuerpo llenos de adrenalina, la lealtad inquebrantable de sus seguidores y, por supuesto, el romance apasionado con la bella Mariana. Sandokan no era solo un pirata, era un líder carismático, un estratega astuto y un protector de los oprimidos. Su figura inspiró sueños de aventura y rebelión en innumerables jóvenes, y su legado perdura como un testamento al poder de las narrativas heroicas. La serie de televisión italiana de los años 70, protagonizada por un joven y carismático Kabir Bedi, fue un fenómeno cultural que llevó a Sandokan de las páginas de los libros a los hogares de millones de espectadores en todo el mundo. La banda sonora, los escenarios exóticos y las emocionantes tramas consolidaron a Sandokan como un ícono indiscutible de la cultura popular. Ahora, demos un salto al presente y hablemos de Can Yaman. Un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, conocido por su físico espectacular, su carisma arrollador y sus papeles en exitosas telenovelas y series. Yaman es un fenómeno de masas, un ídolo que genera pasiones y que, como buena estrella, también se ha aventurado en proyectos de gran envergadura y, sobre todo, ha mostrado un gran interés por personajes que evocan una cierta aura de aventura y fuerza. Su incursión en el mundo de la actuación comenzó de manera meteórica. Con su presencia imponente y su talento natural, rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados de Turquía y, posteriormente, a nivel internacional. Series como Erkencikus y Dolunay lo catapultaron a la fama, creando una legión de seguidores devotos que lo siguen en cada uno de sus proyectos. Yaman no es solo un actor, es un embajador cultural que ha puesto a la Turquía moderna en el mapa del entretenimiento global. Su capacidad para interpretar personajes complejos, a menudo con un trasfondo romántico y un toque de picardía, lo ha convertido en un favorito del público. Su atractivo físico es innegable, pero es su magnetismo y su entrega en cada papel lo que realmente lo distingue. Y aquí es donde la magia de la historia entra en juego. ¿Qué podría unir a un pirata legendario de hace décadas con una estrella de la televisión actual? Pues bien, la respuesta se encuentra en un proyecto que ha generado una expectación tremenda, la nueva producción de Sandokan. Sí, han oído bien, Sandokan regresa a la pantalla. Y no de cualquier manera, sino con un reparto estelar que promete revivir la gloria del personaje, o quizás, darle un giro completamente nuevo. El misterioso socio al que nos referimos no es otro que el propio Can Yaman. Él ha sido elegido para dar vida al legendario tigre de Malasia en esta nueva adaptación. Imagínense la magnitud de esta noticia. Can Yaman, con su energía y presencia escénica, asumiendo el manto de Sandokan. Es una apuesta audaz, una fusión de épocas y estilos que busca atraer tanto a los nostálgicos seguidores del personaje original como a una nueva generación de espectadores que ya conocen y admiran a Yaman. Este proyecto no es solo un simple remake. Se trata de una reinvención, de traer a Sandokan al siglo XXI con un enfoque moderno, pero sin perder la esencia de la aventura y la lucha que caracterizan al personaje. Se habla de una producción internacional, con escenarios espectaculares y un guión que promete acción, romance y, por supuesto, la épica batalla contra la opresión.
elección de Can Yaman para este papel no es casual. Su popularidad global es un imán para atraer audiencias de diferentes países y culturas, algo fundamental para una producción de esta envergadura. La idea de una reinvención de Sandokan ha estado circulando durante años, pero ahora, con Can Yaman al frente, parece que el proyecto ha tomado un impulso decisivo. Los productores buscan no solo recrear la magia del pasado, sino también innovar y presentar una versión del personaje que resuene con los valores y las sensibilidades contemporáneas. Esto implica una cuidadosa reescritura del guión, una actualización de los temas y una exploración de las motivaciones del personaje de una manera que sea relevante para el público actual. La visión es crear una serie que sea tanto un homenaje al legado de Sandokan como una historia fresca y emocionante para una nueva audiencia. Pero, ¿qué significa este regreso para el legado de Sandokan? Por un lado, supone una oportunidad increíble para que las nuevas generaciones descubran a este héroe. A menudo los personajes clásicos corren el riesgo de ser olvidados con el paso del tiempo. Tener una estrella como Can Yaman al frente de la adaptación garantiza que el nombre de Sandokan resuene nuevamente en los titulares y en las conversaciones. Los fans originales podrán revivir sus recuerdos, y aquellos que no conozcan al personaje tendrán una puerta de entrada espectacular. Por otro lado, la elección de Yaman también implica un reto. La vara está muy alta, especialmente para quienes crecieron viendo la interpretación de Kabir Bedi. Se espera que Yaman no solo cumpla con las expectativas, sino que además aporte su propio sello al personaje. Se habla de una interpretación más moderna, quizás con matices diferentes, pero siempre manteniendo esa fuerza y ese espíritu indomable que definen a Sandokan. La clave estará en equilibrar la fidelidad al material original con la necesidad de una narrativa fresca y atractiva para el público contemporáneo. Los detalles sobre la producción aún se están desvelando, pero lo que se sabe hasta ahora es emocionante. Se rumorea que la serie contará con un elenco internacional de renombre, escenarios impresionantes que nos transportarán a la Malasia colonial, y una historia que explorará las facetas más profundas del personaje, su relación con Mariana, su fiel compañera, y sus enfrentamientos con el implacable Lord James Brooke. La intención es crear una experiencia visual y narrativa que esté a la altura de las grandes producciones de aventura de Hollywood, pero con ese toque distintivo que siempre ha caracterizado a las historias de Salgari. Se ha mencionado la posibilidad de que la serie se filme en locaciones exóticas, recreando la opulencia y el peligro de la época. La elección del elenco es crucial, no solo para el protagonista sino también para los personajes secundarios que acompañarán a Sandokan en sus aventuras. Se busca dar vida a personajes icónicos como Yáñez, Mariana y el cruel Lord James Brooke con actores que puedan transmitir la complejidad y la profundidad que merecen. La producción promete ser una de las más ambiciosas jamás realizadas en Turquía, con el objetivo de competir en el mercado internacional de series de alto presupuesto. La figura de Can Yaman como Sandokan abre un abanico de posibilidades. Su carisma innato y su presencia física lo hacen un candidato ideal para encarnar la fuerza y el magnetismo del pirata. Además, su habilidad para conectar con el público juvenil y adulto a través de sus interpretaciones en dramas románticos y de acción, sugiere que podría aportar una nueva dimensión al personaje, un Sandokan quizás más vulnerable en ciertos aspectos, pero no menos decidido en su lucha. La audiencia espera con ansias ver cómo Yaman aborda la dualidad del personaje, el pirata implacable y el hombre apasionado. Sus seguidores ya están especulando sobre cómo se verá Yaman con el atuendo pirata, y si logrará capturar la intensidad y el espíritu rebelde que definieron al personaje de Kabir Bedi. La presión es alta, pero Yaman ha demostrado en el pasado su capacidad para transformarse y meterse en la piel de personajes demandantes. La química que pueda desarrollar con la actriz que interprete a Mariana será también un factor clave en el éxito de la serie. Además, no podemos obviar el impacto cultural que este proyecto podría tener. Las producciones que rescatan personajes clásicos y les dan una nueva vida a menudo generan debates interesantes sobre la relevancia de estas figuras en la sociedad actual. Sandokan, como símbolo de resistencia contra la opresión imperialista, tiene un mensaje que sigue siendo poderoso hoy en día. Ver a Can Yaman liderar esta lucha podría inspirar a muchos y generar una nueva apreciación por las historias de heroísmo y justicia. En un mundo donde las narrativas de empoderamiento y resistencia son cada vez más importantes, la historia de Sandokan cobra una nueva relevancia. La lucha contra la tiranía y la defensa de los oprimidos son temas universales que resuenan profundamente en la audiencia global.
La elección de un actor como Can Yaman, que ya goza de un gran alcance internacional, asegura que este mensaje llegue a un público más amplio y diverso. La serie podría convertirse en un catalizador para conversaciones sobre colonialismo, justicia social y la importancia de luchar por lo que uno cree, incluso frente a adversidades abrumadoras. La preparación para un papel de esta magnitud es, sin duda, intensa. Can Yaman, conocido por su dedicación en cada uno de sus proyectos, seguramente estará sometiéndose a un entrenamiento riguroso para encarnar la destreza física que requiere un pirata y líder. Habrá que estar atentos a los detalles sobre su preparación, los posibles viajes a locaciones exóticas y las entrevistas donde comparta sus impresiones sobre este icónico rol. La expectación es máxima, y cada pista que surge sobre la producción alimenta aún más la curiosidad de los fans. Se habla de un entrenamiento intensivo en artes marciales, manejo de espadas y técnicas de navegación, para asegurar que la representación de Sandokan sea lo más auténtica posible. Además, el aspecto físico de Yaman, ya de por sí impresionante, seguramente será llevado a un nuevo nivel para encarnar la fuerza bruta y la agilidad del legendario pirata. Los rumores sobre su posible dieta y rutinas de ejercicio específicas solo aumentan la anticipación. La dedicación que Yaman ha mostrado en sus papeles anteriores sugiere que abordará este desafío con la misma pasión y profesionalismo. En resumen, el misterioso socio de Sandokan en esta nueva aventura es nada menos que Can Yaman, el actor que se pondrá la piel del legendario pirata para una adaptación que promete ser un evento cinematográfico. Esta alianza entre la leyenda y la estrella actual es una jugada maestra que busca revivir un clásico para las nuevas generaciones, sin olvidar la esencia que lo hizo inmortal. Es una apuesta por la aventura, por el carisma y por la fuerza de los personajes que trascienden el tiempo. Estamos ante el amanecer de una nueva era para Sandokan, una era impulsada por la energía y el talento de Can Yaman. Este proyecto tiene el potencial de ser un gran éxito, uniendo la nostalgia de los fans de toda la vida con el entusiasmo de los seguidores de Yaman. La expectativa es palpable y todos estamos ansiosos por ver cómo este dúo improbable, pero fascinante, conquistará las pantallas. La producción de Sandokan con Can Yaman no es solo una serie de televisión, es un puente entre el pasado y el presente. Una oportunidad para que una nueva generación descubra un héroe atemporal y para que los fans de toda la vida revivan su amor por este icónico personaje. La combinación de la rica historia de Salgari con la popularidad global de Yaman es una fórmula que promete cautivar a audiencias de todo el mundo. Será un espectáculo de aventura, acción, romance y drama envuelto en la majestuosidad de escenarios exóticos y una narrativa emocionante. Y hasta aquí, amigos míos, nuestra incursión en el intrigante mundo de Sandokan y su inesperado aliado. Hemos desvelado el misterio y explorado las implicaciones de esta emocionante colaboración. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo historias fascinantes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta nueva versión de Sandokan con Can Yaman. ¿Creen que será un éxito? ¿Qué esperan de su interpretación? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido tan intrigante como a mí, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un pequeño gesto para ustedes, un gran impulso para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse al canal. Únanse a nuestra comunidad de exploradores de historias, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos descubran este apasionante misterio. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigan explorando.